Muy buenos días, tardes ya, estudiantes. Les doy la más bienvenida en esta sesión número 6, en la que continuaremos con el estudio de los tratados internacionales, uno de los temas pues sí, importantes del derecho internacional público. Y en esta clase pues nos vamos a concentrar en 5 aspectos fundamentales dentro del derecho internacional, que es comprender obviamente el funcionamiento jurídico de los tratados una vez que han sido pues celebrados, como es el tema de las reservas, la observancia, la aplicación de los tratados y las reglas de interpretación, para finalmente acabar en nuestra sesión 6 en el tema de enmienda y modificación. Parte de estos temas permiten a ustedes entender que un tratado no se agota en el momento de su firma o ratificación. Una vez que entra en vigor, el tratado comienza pues una vida jurídica propia y puede ser objeto de reservas por parte de los estados. Debe ser observado y cumplido conforme a ciertos principios. Necesita interpretarse de manera adecuada para resolver dudas sobre el contenido y eventualmente puede ser modificado o enmendado para ajustarse a las nuevas circunstancias que demanda la sociedad internacional. Y en consecuencia, pues estudiar el derecho de los tratados implica no solo conocer cómo nacen, como lo vimos en la sesión pasada, sino también cómo operan, cómo producen efectos y cómo puede transformarse. Y durante esta sesión seguiremos pues una lógica pues sí progresiva, en donde en primer lugar revisaremos qué son las reservas y en qué casos pueden o no formularse. Y en segundo término, pues abordaremos la observancia de los tratados, es decir, la obligación de cumplirlos. Posteriormente vamos a analizar su aplicación en cuanto al ámbito personal, espacial, temporal y material. Y más adelante estudiaremos pues estas reglas de interpretación para cerrar. Revisaremos en qué consiste la enmienda y la modificación. Y conviene también tener presente que ahora nuestra idea es el sistema, nuestra idea central de nuestra sesión es el sistema de tratados internacionales. Descansa sobre el consentimiento de los estados, pero ese consentimiento, una vez manifestado, produce consecuencias jurídicas. Y aquí los tratados no son simples compromisos políticos o declaraciones de buena voluntad, son normas jurídicas que generan derechos y obligaciones. Precisamente por ello, el derecho internacional ha desarrollado reglas específicas para resolver problemas prácticos y jurídicos que surgen en su aplicación. Y comenzamos con nuestro primer tema de la sesión, que son las reservas, que constituye pues uno de los mecanismos más interesantes del derecho de los tratados. La reserva puede entenderse como una declaración unilateral formulada por un Estado al momento de firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado, las manifestaciones de consentimiento, recuerden, con el propósito de excluir o modificar los efectos jurídicos de determinadas disposiciones del tratado en su aplicación respecto de ese Estado. Dicho de una manera pues más sencilla, una reserva permite que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse por un tratado, pero introduciendo una precisión respecto de una cláusula concreta. No significa rechazar todo el tratado, sino limitar o matizar el alcance de ciertas obligaciones. Por ello, las reservas funcionan como un mecanismo de flexibilidad especialmente útil en los tratados multilaterales, en los que participan numerosos estados con sistemas jurídicos diferentes, intereses y contextos políticos muy distintos. Y desde un punto de vista pues, más práctico, las reservas facilitan la participación de un mayor número de estados en los tratados internacionales. Sin esta posibilidad, muchos estados quizás no aceptarían vincularse jurídicamente a instrumentos multilaterales por desacuerdo con alguna disposición en específico del tratado. Sin embargo, esta flexibilidad pues no es absoluta. El derecho internacional no permite que un Estado formule reservas de cualquier manera o respecto de cualquier contenido. Aquí existen límites muy claros establecidos en nuestra convención. Recuerden nuestra convención, la convención Marco, la Convención de Viena sobre la relación, sobre los derechos de los tratados.
Permíteme tantito. Mm. Les comentaba que, bueno, existen límites en este sentido en nuestra convención. Y en este sentido, pues hay tres supuestos, como ven en pantalla, en los que no se admiten formular reservas. Y el primero ocurre cuando el propio tratado prohíbe expresamente las reservas. Si el tratado establece que no podrán formularse reservas, entonces ningún Estado parte puede introducirlas válidamente. El segundo supuesto se presenta cuando el tratado autoriza únicamente ciertas reservas. En ese caso, el Estado no puede inventar reservas distintas a las previstas en el propio instrumento, ¿no? El tercer supuesto quizás es el más importante y es cuando la reserva es incompatible con el objeto fin del tratado por el cual nace, ¿no? Y este último criterio pues sí requiere una reflexión cuando se dice que una reserva no puede ser incompatible con el objeto fin del tratado, se está protegiendo la esencia jurídica del instrumento internacional y no bastaría con que la reserva resulte conveniente para un Estado. Además, debe de respetar la finalidad general del tratado. Si la reserva afecta el núcleo del compromiso internacional, entonces deja de ser una simple precisión y se convierte en una alteración, pues, inaceptable del tratado. Imaginemos, por ejemplo, un tratado cuyo propósito central es proteger determinados derechos fundamentales. Si un Estado formula una reserva precisamente sobre la obligación principal que da sentido al tratado, entonces esa reserva podría ser incompatible con el objeto o fin del instrumento. Por ello, el sistema jurídico internacional busca, no, aquí dentro de, perdón. Aquí, bueno, el sistema jurídico busca equilibrar dos exigencias, ¿no? Por una parte, permitir la participación estatal y por la otra, preservar la coherencia y la eficacia de dicho tratado. Ahora bien, una vez formulada la reserva, surge la pregunta sobre el tratamiento jurídico, ¿no? La regulación no termina en la definición, también existe un procedimiento relativo a la formulación de reservas, a su aceptación, a la objeción y a su retiro. En términos generales, la reserva puede requerir aceptación por parte de otros estados, dependiendo de la naturaleza del tratado y de lo que disponga el propio instrumento. En algunos casos, cuando la reserva está expresamente autorizada por el tratado, no se necesita aceptación posterior. En otros, la respuesta de los demás estados sí resulta relevante. También puede suceder que otros estados formulen objeciones a la reserva. Esa objeción representa una manifestación formal de desacuerdo respecto a de la compatibilidad o la conveniencia jurídica de la reserva. Es importante sí destacar que la objeción a una reserva no siempre impide la entrada en vigor del tratado entre el Estado reservante y el Estado objetante. Todo dependerá de la intención expresada por este último, el objetante. Puede oponerse pues únicamente a la reserva o bien oponerse tanto a la reserva como que el tratado entre en vigor en sus relaciones con el Estado que la formuló. Y aquí observamos que el derecho de los tratados no opera de una forma mecánica, sino mediante una técnica jurídica en la que se cuenta tanto en el texto del tratado como en la manifestación de la voluntad de los estados. Otro aspecto importante es el retiro de las reservas y el retiro de las objeciones. Tanto uno como el otro se encuentran regulados expresamente. En términos generales, una reserva puede retirarse en cualquier momento, salvo que el tratado disponga algo distinto. Y del mismo modo, una objeción también puede retirarse. Pero para que el retiro produzca efectos jurídicos, debe notificarse formalmente y además este tipo de actos de formularse por escrito. La forma escrita aporta pues obviamente certeza
publicidad, seguridad jurídica en las relaciones internacionales. Este punto es importante para que ustedes comprendan que el régimen de reservas no es una materia improvisada o puramente política. Se trata de una institución jurídica técnica con requisitos, límites, efectos y procedimientos definidos. Las reservas permiten modular obligaciones, pero no desnaturalizar el tratado. También pone en manifiesto la tensión constante entre soberanía estatal e integración jurídica internacional. Ahora pasemos al segundo punto de nuestra sesión, que es la observancia. La observancia se relaciona con una de las ideas más fundamentales del derecho internacional público. Los tratados obligan y deben cumplirse. Esta idea se resume en el principio pacta sunt servanda, expresión latina que significa lo que lo pactado obliga. Y este principio representa la base misma de la vida jurídica internacional. Si los tratados no obligaran, el sistema internacional pues carecería de estabilidad, previsibilidad y sobre todo pues confianza, ¿no? Decir que un tratado obliga significa que una vez en vigor, las partes deben cumplirlo de buena fe. La buena fe es aquí un criterio central. No basta con un cumplimiento aparentemente o meramente formal. El tratado debe ejecutarse con lealtad jurídica. Y esto supone que los estados no pueden realizar actos encaminados a frustrar el sentido de las obligaciones asumidas ni recurrir a interpretaciones artificiales para vaciar de contenido el compromiso internacional. La buena fe implica honestidad jurídica, coherencia en la conducta estatal, respeto por la finalidad del tratado. Y en otras palabras, un Estado no cumple adecuadamente si aparenta obedecer el tratado, mientras que en la práctica se impide que produzca sus efectos normales. Por eso la observancia no es solo un tema de obediencia textual, sino de fidelidad al compromiso internacional asumido. Y junto con esta obligación general de cumplimiento existe otra regla esencial. Un Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno como justificante para cumplir un tratado. Esta idea es particularmente importante. ¿Por qué? Porque refleja la autonomía del plano internacional respecto al orden jurídico interno. Y el hecho de que un Estado pues tenga dificultades internas, reformas pendientes, contradicciones legislativas o limitaciones administrativas, no elimina ni suspende por sí mismo su obligación internacional. Y esto no significa que el derecho interno carezca de importancia. Lo que significa es que desde la perspectiva internacional, el Estado responde como una unidad. Si ha asumido un tratado, debe de armonizar su orden interno y para hacerlo efectivo no puede escudarse en su legislación nacional para evitar el cumplimiento. Este punto es crucial para comprender la seriedad de los compromisos internacionales. Y es importante aquí subrayar que la observancia no es una cuestión secundaria, constituye como el corazón del derecho de los tratados. Sin observancia, los tratados perderían eficacia y sin eficacia, el derecho internacional se convertiría en una mera declaración sin consecuencias. Precisamente por ello, la observancia conecta con la responsabilidad internacional del Estado, porque el cumplimiento de un tratado puede generar consecuencias jurídicas dentro del ámbito internacional. Y una vez que ya hemos entendido que los tratados obligan, es necesario preguntarnos cómo se aplican. Y esta parte del análisis es primordial porque no basta como afirmar que un tratado está en vigor. También es necesario determinar a quién obliga, en qué territorio, desde cuándo y respecto a qué materia concreta. Por eso hablaremos ahorita en esta parte de la sesión en el ámbito personal, espacial, temporal y material, de validez o de aplicación. El ámbito de personal responde a la pregunta, ¿a quién obliga el tratado? La respuesta básica es que obliga a las partes, es decir, a los estados que han manifestado válidamente su consentimiento en obligarse y respecto de los cuales el tratado se encuentra en vigor.
Y aquí aparece una regla clásica del derecho de los tratados, ¿no? Que el tratado no crea obligaciones ni derechos para terceros estados sin su consentimiento. Y esta regla protege el principio de consentimiento que es esencial en el derecho internacional. Ningún estado puede quedar jurídicamente obligado por un tratado al que no ha consentido. Por eso, la fuerza obligatoria de los tratados tiene un carácter relativo, vincula a quienes son parte y no de manera automática a todos los miembros de una comunidad internacional. Desde luego que existen supuestos especiales en los que un tratado puede prever efectos respecto a terceros, pero incluso en esos casos es necesario atender a las condiciones jurídicas específicas bajo las cuales tales efectos pueden producirse. En términos generales, lo importante para esta sesión es comprender que el ámbito personal de validez se encuentra determinado por la calidad de parte en el tratado. Eh, permítame. Perdón. En el siguiente ámbito es el espacial. Responde a la pregunta principal de que en qué territorio se aplica el tratado. Y la regla general de este ámbito es que el tratado obliga a cada estado parte eh, respecto de la totalidad de su territorio, salvo que del propio tratado se desprenda pues una intención distinta, ¿no? Y esto significa que por regla general, cuando un estado se obliga internacionalmente, lo hace con relación con todo el espacio sobre el cual ejerce su soberanía. La importancia de esta regla se advierte con mayor claridad en casos de estados con territorios no continentales, espacios insulares, regímenes especiales o zonas con alguna particularidad administrativa. Sin embargo, la regla general sigue siendo la aplicación a todo el territorio estatal. Y sí, aquí conviene hacer notar que en el ámbito espacial no debe de entenderse únicamente como un dato geográfico. También puede relacionarse con el alcance concreto de ciertas obligaciones. Hay tratados que por su materia tienen una proyección territorial especialmente relevante, como ocurre con los tratados fronterizos, ambientales, marítimos o los relativos a espacios bajo jurisdicción estatal. El otro ámbito es el temporal y responde a la pregunta, ¿desde cuándo obliga el tratado? La regla general es la irretroactividad. Esto significa que, salvo disposición en contraria, un tratado no obliga respecto de hechos o actos ocurridos antes de su entrada en vigor por el estado de que se trate. Esta regla es importante porque evita aplicar obligaciones internacionales de manera retrospectiva. Un Estado no puede ser jurídicamente responsabilizado, en principio, por incumplir una obligación que todavía no existía para él en el momento que ocurrieron, pues, dichos hechos. De ahí que el estudio del momento de entrada en vigor sea esencial. También es importante distinguir entre firma, ratificación, aceptación, aprobación, adhesión y entrada en vigor. No siempre coinciden temporalmente. Puede ocurrir que un tratado haya sido firmado, pero aún no esté en vigor para el estado determinado. Y también puede suceder que se prevea una aplicación provisional antes de la entrada de vigor definitiva, y todo ello exige un cuidado de análisis en casos concretos. Y en el ámbito material se refiere a se refiere a la materia o a un contenido regulado por el tratado. En otras palabras, pues sí, responde a la pregunta.
sobre qué temas produce efectos jurídicos este tratado. Y este ámbito se vuelve especialmente relevante cuando existen varios tratados relativos a una misma materia. Y puede suceder, por ejemplo, que dos tratados regulen cuestiones semejantes, pero con diferencias en su contenido o alcance. Y en tales casos es necesario determinar cómo se coordinan entre sí. A veces un tratado posterior desplaza parcialmente a uno anterior en aquello que resulta incompatible. En otras ocasiones ambos instrumentos pueden convivir y complementarse. Lo importante es comprender que la aplicación material del tratado depende de su contenido específico y de su relación con otras normas internacionales sobre la misma materia. Y desde una perspectiva didáctica, por así decirlo, este apartado de la aplicación de los tratados no es una cuestión abstracta. Todo el análisis serio debe preguntarse con precisión quién está obligado, dónde se aplica, desde cuándo produce efectos y sobre qué materia concreta. Y solo así pueden comprender ustedes el alcance real de un tratado internacional. Llegamos ahora a uno de los puntos más delicados y a lo mejor jurídicamente sofisticados del derecho internacional, del derecho de los tratados, que es la interpretación. La interpretación, interpretar, bueno, un tratado no es simplemente leerlo, tampoco es atribuirle el significado que resulte más conveniente por a una de las partes. Interpretar consiste en determinar jurídicamente el sentido de sus disposiciones a partir de criterios reconocidos. La interpretación es necesaria porque el lenguaje jurídico puede generar dudas, ambigüedades, tensiones o distintos matices. En el ámbito internacional, donde confluyen idiomas, culturas jurídicas, contextos políticos diversos, interpretar correctamente es primordial. Existen cuatro grandes principios que deben destacarse en esta sesión: el principio del sentido corriente de los términos, el principio de contexto, el principio de conformidad con el objeto y fin del tratado y el principio de buena fe, que fue parte de la Comisión de Derecho Internacional su labor de desarrollar y codificar estas reglas en materia de interpretación. Y el punto de partida de toda interpretación es el texto. Las palabras del tratado deben entenderse conforme a su sentido corriente, es decir, según el significado ordinario que normalmente tiene esto, pues evita, ¿no? Normalmente tiene, ¿no? Y esto evita interpretaciones arbitrarias o caprichosas. Sin embargo, el sentido corriente no equivale a la lectura estrictamente literal o aislada. No se trata de tomar una palabra de manera fragmentada, sino comprender dentro del conjunto del tratado, y aún así este principio recuerda algo principal: el texto importa y mucho. No puede ignorarse ni sustituirse por la mera intención subjetiva de alguna de las partes. El principio de contexto, el segundo principio, consiste en que un tratado pues no debe interpretarse a partir de frases aisladas, sino dentro de un marco completo. El contexto comprende el texto íntegro, el preámbulo, los anexos y otros elementos relacionados con la celebración y aplicación del tratado. Este principio es importante porque muchas veces una disposición parece tener un significado restringido si se lee sola, pero adquiere un sentido más claro cuando se analiza en relación con otras cláusulas o con la estructura general del instrumento o con su preámbulo. El contexto permite evitar interpretaciones parciales y ayuda a reconstruir la lógica interna del tratado. El tercer principio exige interpretar el tratado de forma compatible con su objeto fin. Esto significa que el intérprete debe de atender a la finalidad general del instrumento y procurar que la interpretación contribuya a realizarla, no a frustrarla. Este criterio tiene una función muy valiosa porque impide lecturas que, aunque parezcan posibles desde una perspectiva puramente gramatical, resulten contrarias al propósito esencial del tratado. En otras palabras, el tratado no debe de interpretarse de forma que destruya su propia razón de ser. Y este principio también enlaza con lo que vimos con el tema de las reservas. Recordemos que una reserva incompatible con el objeto fin del tratado pues no es admisible. Por lo tanto, la idea del objeto y fin aparece tanto en el plano de validez de las reservas como el de la interpretación del instrumento.
El cuarto principio es el de buena fe. Igual que en la observancia, la buena fe desempeña un papel rector y el de interpretar de buena fe significa actuar con honestidad jurídica, evitando forzar en el sentido del texto para obtener ventajas indebidas o para vaciar del contenido las obligaciones asumidas. La buena fe exige una interpretación razonable, leal y jurídicamente seria. Aquí el intérprete no debe de utilizar el texto como pretexto para eludir el compromiso internacional. Por el contrario, debe de buscar el sentido que mejor armonice el lenguaje del tratado con su contexto, su finalidad y la voluntad jurídica expresada por las partes. En conjunto, estos principios muestran que la interpretación del derecho internacional no es una actividad libre ni improvisada, está jurídicamente orientada y metodológicamente estructurada. No depende solo de preferencias políticas, sino de criterios normativos reconocidos. Y finalmente, bueno, vamos a abordar el tema de enmienda y la modificación de los tratados, que es un tema también relevante porque demuestra que los tratados, aunque son instrumentos jurídicos obligatorios, no necesariamente son inmutables, pueden cambiar, pueden adaptarse o actualizarse siempre que ello ocurra conforme al derecho de los tratados. La enmienda puede entenderse como el cambio introducido a un tratado mediante acuerdo entre las partes, es decir, si los estados que forman parte de un tratado consideran necesario alterar alguna disposición. Pueden hacerlo, pero no de manera unilateral. La regla básica es clara. La enmienda requiere acuerdo. La exigencia responde a la lógica general del derecho de los tratados. Si el consentimiento crea la obligación, también el consentimiento participa en su transformación. Ningún Estado puede imponer unilateralmente una modificación al contenido del tratado para obligar a los demás. Y en el caso de tratados multilaterales, la enmienda puede ser más compleja porque participan numerosos estados. Y en esos casos es necesario notificar la propuesta a todos los estados contratantes y permitir su participación en el proceso correspondiente. Además, no siempre todos los estados aceptan la enmienda en el mismo momento ni bajo las mismas condiciones. Y esto puede generar en los que coexisten temporalmente un tratado original y una versión enmendada aplicable solamente a ciertos estados. Ahora bien, la modificación no es exactamente lo mismo que la enmienda. La modificación suele referirse a acuerdos celebrados entre algunas de las partes de un tratado multilateral para alterar sus efectos únicamente en las relaciones mutuas entre ellas. Este tipo de modificación tiene límites importantes. No debe afectar los derechos de las demás partes, ni obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones. Tampoco puede recaer sobre disposiciones cuya alteración sea incompatible con el objeto y fin del tratado en su conjunto. En otras palabras, algunos estados pueden ajustar entre sí la manera en que aplican ciertas disposiciones, pero no pueden hacerlo de forma que perjudiquen a terceros o destruyan la coherencia global del instrumento. La diferencia entonces puede explicarse así. La enmienda tiene una vocación más general, mientras que la modificación puede tener un alcance más restringido entre determinadas partes. Y en ambos casos, sin embargo, el derecho internacional exige procedimientos claros, la comunicación adecuada y el respeto a la integridad del tratado. Con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Hoy hemos estudiado 5 aspectos esenciales del régimen jurídico de los tratados internacionales y en donde vimos, en primer lugar, analizamos las reservas como declaraciones unilaterales por los cuales un Estado pretende excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación respecto a él. Vimos también que no todas las reservas son admisibles y que existen límites claros, especialmente cuando son incompatibles con el objeto o fin del tratado. En segundo lugar, revisamos la observancia de los tratados y destacamos que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe de cumplirse de buena fe. Asimismo, explicamos que un Estado no puede invocar su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. En tercer lugar, estudiamos la aplicación de los tratados de sus ámbitos de validez, que es personal, espacial, temporal y material.
Esto nos permitió comprender que el análisis de un tratado exige determinar con precisión a quién obliga, dónde se aplica o desde cuándo produce efectos y sobre qué materia concreta recae. Y en cuarto lugar, abordamos las reglas de interpretación poniendo énfasis en cuatro principios fundamentales: el sentido corriente de los términos, el contexto, la conformidad del objeto y fin y del tratado y la buena fe. Y finalmente analizamos el tema de la enmienda y modificación, entendiendo que los tratados pueden cambiar, pero solo conforme a procedimientos jurídicos, respetando el consentimiento de las partes y la estructura del instrumento internacional. Y como reflexión final, eh, permítanme tantito. Conviene recordar que los tratados internacionales constituyen uno de los pilares del orden jurídico internacional contemporáneo, que a través de ellos los estados organizan su convivencia, asumen compromisos, construyen respuestas comunes frente a los problemas compartidos. Por eso, conocer el régimen jurídico que los gobierna no es solo un ejercicio técnico, sino una condición indispensable para comprender cómo funciona realmente el derecho internacional público. Les agradezco su atención en esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase para continuar con el desarrollo de nuestros temas de la unidad. Vamos obviamente, a revisar para la siguiente sesión, pues la tercera parte sobre, pues un recordatorio de lo que ustedes ya vieron en Derecho Internacional Público en su primer año de carrera, ¿sale? Hasta luego.